Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidos. Esta es una nueva edición de su nuevo programa Sobrevivientes 19. Estamos hablando de la coyuntura, por supuesto. Estamos conversando sobre esta pandemia que nos aqueja a nivel mundial. Y en esta oportunidad he querido buscar la opinión de un especialista que ustedes están conociendo, por supuesto, también a través de los diversos medios de comunicación. Sale a dar sus opiniones, a dar los datos médicos precisos con relación a lo que viene ocurriendo con esta situación de la pandemia. Me estoy refiriendo al investigador de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, el doctor Juan More Bayona. Doctor More Bayona, ¿cómo le va? Bienvenido a esta edición de Sobrevivientes en 19. ¿Cómo estás? Daniel, muchas gracias por la invitación y un saludo a todos tus seguidores que sé que cada día va creciendo, que siga así. Bueno, vamos a conversar, a empezar a conversar. Y yo obviamente voy a tratar de soltarle las interrogantes que tiene el común de la gente, la interrogante, la duda que puede tener Juan Pérez, Luis Castro, en fin, el que tiene su kiosco de periódicos, por ejemplo, en la esquina del barrio, gente que definitivamente, a ver, no tiene ni mínimamente el tiempo suficiente como para estar prendido todo el día en los medios de comunicación y obviamente estar atento a toda la situación o a la terminología técnica que muchas veces utilizan ustedes y que utilizan también normalmente los medios de comunicación convencional. Así que lo importante en esta charla, en esta conversación, es tratar de aterrizar un poquito lo que ocurre justamente con esta situación de pandemia y con el COVID-19. Así que arrancamos. Y el título del programa es un poco las vacunas. Las vacunas, a ver, que tan mentadas en los últimos días, en los últimos tiempos, ¿sirven o no sirven? ¿Me matan, me curan, hacen daño, son inocuas? ¿Qué cosa es una vacuna y para qué nos la ponemos en primer lugar? La vacuna es una herramienta para protegernos, ¿no? Es una herramienta que nos previene de enfermarnos en general, de las enfermedades, dependiendo del tipo de enfermedad, ¿no? En particular, en el caso es las vacunas para el SARS-CoV-2, ¿no? Para la COVID-19, las vacunas previenen que nos enfermemos severamente de COVID-19 o que nos lleve a la muerte, ¿no? Las vacunas son bastante seguras, los que se han mostrado, todas las que se han aprobado hasta el momento en el mundo, han mostrado ser bastante seguras, eh, tienen la capacidad de generar una respuesta, que eso es lo que buscamos, que nuestro organismo se entrene frente a el virus y esté listo para enfrentarse a nuestro cuerpo esté listo para enfrentarse al virus en las calles, ¿no? Eso es lo que hacen las vacunas. Las vacunas nos entrenan desde el punto de vista de nuestras defensas. Entrenan a nuestras defensas para que cuando nosotros salgamos a la calle y nos expongamos al virus, ya conozcamos al virus y ya sepamos cómo enfrentarlo, ¿no? Son bastante Correcto. seguras y ese es el objetivo, ¿no? Nos hace más fuertes desde el punto de vista de nuestro sistema de defensa. Desde que se inventaron las vacunas, ¿no? Hace casi 3 siglos. Desde Jenner, el padre de la inmunología, ¿no? Con la vacuna de la viruela, y Uh -huh. pasando por las diferentes enfermedades vacunas que has recibido tú, he recibido yo, y es los que Sí. hemos recibido todos los que estamos aquí en sobrevivientes, ¿no? Entonces, Ajá. en A ver, realidad son bastante seguros. primera interrogante y primera duda que tiene el común de la gente. Una vacuna, esto nos hemos enterado, por supuesto, o gracias a esta coyuntura, no se hace de la noche a la mañana. Demora y demora años. Lo que puede demorar 5, 10, 12 años, en esta oportunidad se ha hecho en menos de un año. ¿Esto es seguro o no? O sí tengo el derecho de dudar de que algo que demora 12 años o 15 años se haga en uno solo. Esa es una pregunta muy interesante y hay muchas razones para eso, ¿no? Una de ellas es el financiamiento. Eh, en ninguna de las vacunas que se han desarrollado en general, en el desarrollo de la humanidad, se ha invertido tanto dinero como se ha invertido para el desarrollo de estas vacunas, ¿no? Pfizer, Moderna,
Oxford, AstraZeneca, los mismos, los desarrolladores Gamaleya en el Sputnik, los mismos Sinopharm, todos han hecho una inversión millonaria de financiamiento para desarrollar esto. Esa es una de las razones. La otra es la tecnología, ¿no? El nivel científico que estamos en el momento no se compara en ningún momento de la historia de la humanidad, ¿no? Estamos en el más alto nivel de desarrollo científico. Y esto se correlaciona con la siguiente razón, que muchas de las tecnologías que nosotros vemos ahora ya se conocían para otras enfermedades. Entonces lo que se ha hecho es adaptar al nuevo virus que conocemos, que nos comienza a hacer un daño masivo, adaptarlo a la tecnología que ya conocemos para el desarrollo de vacunas, ¿no? Entonces, no es que estemos haciendo todo desde cero, ¿no? En realidad, muchas de las vacunas, por ejemplo, si quienes nos escuchan habrán escuchado lo que es el SARS-CoV-1, el MERS, ¿no? El SARS, allá por el 2003, son primos de este SARS-CoV-2, son coronavirus, es muy parecido, entonces ya se conocía, no es que no hayamos conocido absolutamente nada, hay coronavirus en animales, entonces ya teníamos un conocimiento previo a, a este SARS-CoV-2, entonces hemos adaptado esa tecnología y ese conocimiento previo a esto. Otra de las razones es el sistema Fast Track que han seguido las vacunas, ¿no? Y ¿Qué es esa es una eso? ¿Qué es razón eso? potente. ¿Qué cosa es ¿Qué es el el sistema Fast Fast Track? Track? ¿Qué es el Fast Track? Tradicionalmente las vacunas que hacían, ¿no? Nosotros conocemos la fase 1, fase 2, fase 3, ¿no? Hemos estado Sí. escuchando en estos meses, fase 1, fase 2, fase 3. ¿Qué se hacía antes? Uno comenzaba fase 1 y uno tenía que terminar fase 1 completo, teniendo los datos, recién la farmacéutica podía aplicar para comenzar la fase 2. Ujú. ¿Qué se ha hecho en este contexto de la pandemia? Uno va corriendo fase 1 y conforme uno va recibiendo los resultados de la fase 1, uno comienza a hacer, las farmacéuticas comienzan a desarrollar toda la parte de tramitología, la parte administrativa para comenzar la fase 2. Entonces, cuando ya tenías todo listo, los resultados de la fase 1, ya tenías avanzado la parte administrativa para comenzar la siguiente fase. Entonces, no esperabas a término de la fase 1 para recién comenzar la fase 2. Eso ha ahorrado meses, porque muchos de estos trámites son meses. Entonces, eso ha permitido ahorrar bastante tiempo. Otra de las razones por qué tenemos resultados tan importantes hasta después de un año es la diseminación y la incidencia de la enfermedad a nivel mundial. Muchas de las enfermedades, la incidencia es poca, la presentación de casos es poca. En el caso de la COVID-19, nosotros hemos tenido brotes, es una epidemia masiva. Entonces, no es difícil encontrar casos, que es lo que precisamente se busca cuando uno va a desarrollar un ensayo clínico. Ya hemos escuchado los vacunados versus placebo, ¿no? Esos individuos tienen que infectarse y ver una diferencia en casos en el grupo que recibe la vacuna y el grupo que recibe placebo. Eso no sucede para otras vacunas, para otras enfermedades, porque la incidencia de casos, la presentación de casos, no es tan elevada como en el caso de SARS-CoV-2. Entonces, Ujú. hay múltiples razones que todas conllevan a que podamos tener resultados de seguridad y de eficacia de una vacuna, de múltiples vacunas a poco más de un año de la pandemia, de iniciar la pandemia. Se dice que la naturaleza de este virus fue de un animal al ser humano, lo que se llama una zoonosis. Eh, los animales es el principal caldo de cultivo para este virus y para cualquier otro virus. O sea, a ver, cualquier virus o cualquier epidemia o cualquier pandemia que nos azote o que nos ha asolado en la historia, ¿tiene que ver fundamentalmente con los animales o no? Se lo pregunto directamente al veterinario Juan More Bayona. Sí, definitivamente, si uno hace un análisis de todas las pandemias que hemos sufrido en la humanidad, siempre ha habido la presencia de un animal. Uh -huh. Por relación directa o indirecta, siempre ha habido la intervención de un animal y de gran parte de las enfermedades de las pandemias han sido precisamente zoonosis. Entonces, en este caso en particular, SARS-CoV-2 tiene un origen, como ya sabemos, de un murciélago y
en el contexto en el que estamos, sí es importante el manejo de las enfermedades, principalmente en animales silvestres. En el caso de los animales, llamamos domesticados, como son animales menores, perros, gatos o animales de granja, hay un control más estricto, ¿no? De precisamente porque hay profesionales médicos veterinarios que se encargan de cuidar las enfermedades en este grupo de animales. Pero en el caso de los animales de vida silvestre, estos animales tienen enfermedades, tienen una microbiota que muchas veces es desconocida para nosotros y que albergan muchos agentes patógenos, muchos microbios que son potenciales agentes zoonóticos como el caso de SARS-CoV-2. Entonces, Ahora, conforme la humanidad va expandiéndose en su desarrollo, ¿no? Y va integrándose precisamente con esta vida silvestre, ¿no? El mundo, el medio ambiente silvestre y el medio ambiente humano se va estrechando. Entonces hay un intercambio precisamente de estos agentes. Mientras más ok. cercanos estemos, va a haber un mayor intercambio de estos agentes y potencial zoonótico. Ahora, la pregunta siguiente con relación al mismo tema parte por este lado. Nosotros ya tenemos el virus y lo transmitimos constantemente todos los días, a cada minuto, cada vez que abrimos la boca o cada vez que estornudamos o lanzamos algún líquido interno por parte de nosotros. Puede llegar el momento, por la gran transmisibilidad y por la gran circulación del virus, que nosotros en algún momento podamos contagiar y trasladar directamente el virus a nuestras mascotas. A ver, Juan que tiene perro en su casa, Carlos que tiene un gato en su casa. ¿Se podría llegar a dar esta situación o no? De hecho, esa es la preocupación en la actualidad, ¿no? Que en realidad no sean tantos nuestros animales domésticos, ¿no? Nuestras mascotas que nos contagien, sino que nosotros los contagiemos. Uh -huh. Entonces, esa es la preocupación. Ya se ha visto que el virus tiene la capacidad de multiplicarse, de infectar a gatos, a perros, a algunos animales silvestres, ¿no? Entonces, sí, es perfectamente factible que un individuo en una casa infectado pueda contagiar a su mascota. Ok, Esa es más la preocupación que la mascota nos contagie a nosotros. claro, ¿por qué? Porque el gran temor y el gran peligro sería que nosotros traslademos el virus a nuestras mascotas y dentro de nuestras mascotas se comiencen a generar las mutaciones que ya se comenzaron a generar en el ser humano. Y esto haría prácticamente ingobernable la situación. Exacto. Lo que hay que entender ahí es que mucho es la circulación dentro de una especie distinta. Te pongo un Uh -huh. ejemplo. En Dinamarca ha pasado mucho con unas especies silvestres en el cual el virus ha comenzado a circular en estas poblaciones, tanto que el gobierno danés ha optado por eliminar estas poblaciones para evitar la emergencia, precisamente la aparición de una variante de este virus que tenga una Uh -huh. característica distinta. Pero ¿cuál es la característica en particular? Que esta es una población. Lo que pueda pasar en nuestras mascotas, nosotros no tenemos poblaciones en una casa, tenemos nuestro gato y puede circular el virus ahí con el gato o con el perro, pero no es que este gato vive con una población de felinos, por ejemplo, mayor, que pueda precisamente transmitir a esos individuos y que en este escenario, en el de alta transmisión entre individuos que viven cercanamente, pueda emerger una nueva variante, ¿no? Esa posibilidad en el caso de casas, ¿no? Con mascotas es altamente improbable. Sí es probable cuando el virus llega a una población silvestre o animales domésticos donde hay una gran aglomeración de individuos como son los animales de granja, por ejemplo, los porcinos Claro. o las aves. Ahí es el peligro, ¿no? Cuando la población es mayor y aglomerada. En el caso de mascotas y de casa esa probabilidad es bastante limitada. Uh -huh. eh, una pregunta ya que no tiene nada que ver con lo de la zoonosis, que ya nos quedó claro, pero una pregunta del día a día que se la hace mucha gente y ha sido la principal discusión a lo largo de toda la pandemia. Eh, ¿La salud y la economía pueden ir de la mano o es simplemente una respuesta política a la situación para que no se escape de control? O sea, ¿pueden ir Eh, juntos de la mano saliendo de esto o no? deberíamos buscar, ese es el objetivo, ese es el ideal.
¿no? Manejar la pandemia en un Está bien. equilibrio con la economía. Eso es lo ideal. Pero lo ideal Pero, no quiere decir que sea posible en muchos casos. pero, pero estamos en una situación excepcional. Es una situación excepcional como una pandemia que no la vivimos hace 100 años, un poco más de 100 años. Entonces, en condiciones excepcionales se requieren medidas excepcionales, ¿no? Y las personas tal vez no pueden entender el efecto de la cuarentena. Y muchas veces la gente dice la cuarentena no funciona. En realidad las cuarentenas han funcionado en las pandemias que hemos vivido y en una enfermedad como en este caso la COVID-19 que se transmite tan fácilmente de individuo a individuo, el uso de la cuarentena es una medida que funciona. ¿Por qué funciona? Porque precisamente el virus no viaja solo, el virus viaja con los individuos. Y si nosotros limitamos al máximo el movimiento de las personas, vamos a limitar la transmisión del virus, que es lo que buscamos. Entonces, si bien es cierto, el objetivo es mantener la economía, y es cierto, yo entiendo perfectamente eso, estamos en una situación excepcional en la que se tienen que implementar medidas económicas para exactamente controlar el impacto económico que implica medidas fuertes desde el punto de vista de salud pública, pero es la única forma de control. Hay algunos que dicen, pero nunca han funcionado las cuarentenas, por ejemplo. En realidad, no tenemos una forma de medir cuántas miles de millones de vidas podemos haber salvado, no solamente en esta pandemia, sino en las pandemias que hemos tenido en la historia de la humanidad. Claro, totalmente. Ahora, una pregunta desde, obviamente, todas las preguntas son desde la ignorancia, ¿no? Pero son pensamientos que a mucha gente le viene a la cabeza. Hacer cuarentenas en pleno siglo XXI, con toda la tecnología que existe, con todo el avance científico que también existe, y limitarnos a hacer una cuarentena, ¿habla bien o habla mal de los avances médicos que se han tenido hasta el momento? Porque estamos utilizando una receta del medioevo. Las cuarentenas en realidad son efectivas en el caso de estas situaciones extremas, pero Claro, estamos en un pero no te desarrollo, hablo de la efectividad, no te hablo de la efectividad, te hablo de que, a ver, por eso, puede haber esto, o sea, se pudieron haber descubierto e implementado a lo largo de la historia, ¿no? Otras medidas que ya no tengan que ver exclusivamente con la cuarentena, porque son medidas que se tomaban hace siglos atrás y seguimos con estas mismas medidas, ¿no? sí, Entonces, lo que sucede es como que, la gente siente como que no ha habido una evolución en ese tipo de medidas. ¿Estoy en eh, lo cierto lo o que no? sucede sí, sí, es perfectamente una percepción que puede tener la población y es perfectamente entendible. Pero hay que entender también que nosotros no tenemos pandemias cada 2 años, 5 años. O sea, la última pandemia fue en 1918. Entonces, Claro. no estamos acostumbrados a manejar esta situación. Pero adicionado de la mano al uso de las cuarentenas, hay muchas medidas que sí hemos desarrollado en la historia del desarrollo científico que las estamos implementando y sabemos que funcionan. Las mascarillas es una herramienta poderosísima. El uso de mascarillas limita el contacto directo y reduce la posibilidad de infección tremendamente. Eso está demostrado para todas las enfermedades respiratorias, no necesariamente para SARS-CoV-2, para todas las enfermedades respiratorias las mascarillas es una herramienta poderosa. Pero adicionado a eso, tenemos las mascarillas, tenemos el conocimiento del lavado de manos, porque eso en el pasado era difícil de entender, de aplicar, ¿no? El lavado de manos es una medida que funciona también. Evitar las aglomeraciones es algo que, si bien es cierto, uno podía entender en el pasado, eh, el impacto de el distanciamiento físico se está comenzando a conocer mucho más en este virus. Entonces, son medidas que hemos comenzado, que hemos conocido ya en el pasado, pero que hemos comenzado a reimplementar porque sabemos que funcionan y que han demostrado una eficacia en controlar la transmisión del virus. Entonces, la cuarentena No, es una total. de ellas, ¿no? Seguimos Ajá. usándolas porque es el mayor desarrollo científico de la humanidad, que son las vacunas, ¿no? Y que son las que nos va a sacar de la pandemia. ¿Hay ranking de vacunas? Eh,
te digo, a ver, cómo lo puedo expresar? ¿Hay mejores vacunas que otras o todas o todas simplemente se miden en efectividad o todas son iguales, al final el resultado es el mismo? ¿Cómo tratar de interpretar esta situación? Porque uno dice, no, yo En- quiero Pfizer, yo quiero AstraZeneca, yo quiero Sinopharm, yo quiero la Sputnik, o sea, ¿hay diferencias? O sea, ¿es como comprarse una camisa de una determinada marca o cómo es? Hay diferencias, ¿no? Hay diferencias. Hay que recordar, hay que poner en este ejemplo, ¿no? A la analogía que haces con las camisas, ¿no? Si Uh -huh, imagínate que estamos, no tenemos ropa y tenemos camisas medianamente que nos permiten cubrirnos del frío, digamos. uh -huh, Entonces, no te interesa si es una camisa de una marca sofisticada, lo que necesitas es una camisa, ¿no? uh Entonces, -huh, ahorita no estamos en un momento de pensar exquisiteces, digamos, ¿no? Desde el punto de vista de haciendo la analogía con la camisa, sino uh utilizar -huh, una herramienta que sea efectiva en prevenir precisamente que me muera o que me lleve al hospital. Y dentro de ese parámetro de evitar mortalidad y evitar hospitalización, por no decir todas las vacunas que se han aprobado hasta el momento, tienen una alta eficacia, arriba del ajá. 90%. Entonces, Ahora, independientemente de la vacuna que reciba, a este momento, considerando la escasez de vacunas, me van a uh -huh, proteger precisamente de llevarme al hospital y de morir. Si uno quiere hacer un ahora, análisis un poco más exquisito, pero ¿por qué dicen que Pfizer tiene 95 y por qué Sinopharm tiene 79%? En uh lo -huh, personal, yo prefiero ser inoculado con una vacuna que me ofrezca al menos un 60% de eficacia a no tener uh -huh, nada, ¿no? claro, Ese es el escenario en el que estamos. O ahora, tengo alguna protección o no tengo nada. Entonces, todo el mundo en ese habla, escenario, por eso es que nosotros decimos, totalmente, la mejor vacuna es la que te llega al brazo. Esa es una la frase primera que se que te está den, comenzando la a primera hacer que te común y ofrezcan, es exacto. La primera la que te primera que te ofrezcan es la ofrezcan. mejor vacuna. Ahora, Así es. todo es un mar de confusión, porque, o sea, yo que soy un, no sé, o sea, ignorante absoluto y total en la materia, mi vecino, mi papá, mi amigo y todo lo demás, a veces nos ponemos a discutir y hablamos de porcentajes y comparamos con porcentajes, o sea, como si supiéramos un poco los porcentajes históricos de cualquier vacuna. ¿Cuánto de efectividad tiene cualquier vacuna de cualquier enfermedad? Es una muy buena pregunta. Por ejemplo, una de las vacunas que más se ha trabajado en el mundo, en la historia en general, son las vacunas frente a influenza. Uh Y la -huh, vacuna frente a influenza bordea, dependiendo del país, entre 60 y 70%. Esa es la uh -huh, efectividad real, ¿no? Nosotros ahorita tenemos estos porcentajes que hablamos para la vacuna de SARS-CoV-2, son porcentajes de eficacia. La uh -huh, eficacia se mide en condiciones controladas, en un ensayo clínico, en un experimento, digamos, para que se entienda, ¿no? sí, Donde se tiene dos grupos, el grupo placebo versus el grupo que recibe la vacuna. en esta Los fase 3. individuos, las personas que que participan en ese experimento son Uh -huh, voluntarios que no entra cualquiera. Tiene que hacerse un estudio del individuo, si cumple ciertos criterios, entra al ensayo. Por eso es que uh el -huh, valor que se obtiene es el valor de eficacia. La ajá. efectividad se obtiene ya cuando la vacuna ha sido aprobada y se utiliza libremente en los individuos. Ahí ya no O hay sea, criterios de quién recibe, todos reciben la vacuna. Y lo que se hace es claro. comparar todos los que recibieron versus los que no recibieron la vacuna. Y Ahí se para tiene eso va a y para eso va a pasar años, ¿no? y para eso pasan años. Y en el Uh caso de -huh, influenza, como te digo, la efectividad y en el mundo real bordea entre los 60 y 70%. Y con uh ese -huh, 60-70% se salvan millones de vidas al año. ajá. Entonces, tenemos que entender eso, ¿no? Si tenemos ahora vacunas que nos ofrecen un porcentaje por encima del 70%, incluso por encima del 60%, como es en el caso de Oxford y AstraZeneca, Uh eso va -huh. a permitir reducir el riesgo de que me lleve al hospital, que me lleve a la muerte, y va a salvar millones de vidas en este contexto de la pandemia. Uh -huh. Hablemos de técnicas un poquito.
para conocer un poquito a las vacunas. Las chinas de Sinopharm, de Coronavac y todo lo demás utilizan virus completo, ¿no es cierto? O sea, la vacuna tradicional, la que le ponen a todos los bebés en la posta médica y todo eso, ¿no? En cambio, Pfizer, AstraZeneca tienen otra metodología. Por ejemplo, la Pfizer utiliza el ARN mensajero, que es una técnica que en vacunas por primera vez se está utilizando. O sea, ¿por qué ser tan tecnológico cuando de repente a lo largo de la historia hemos estado utilizando técnicas más estables y que son de conocimiento más general? En el caso de las vacunas tipo ARN mensajero no es que sean nuevas. La tecnología de ARN mensajero se conoce por más de 10 años. ¿Ya? Y muchas Uh -huh, vacunas que se están desarrollando para otras enfermedades, ya tenemos candidatas utilizando esta tecnología en fase 2. uh -huh, Entonces, la tecnología ya se conocía. Entonces, lo que ha sucedido ahora es que la forma de desarrollar estas vacunas es bastante simple, bastante sencilla. No se necesita el virus completo, uh -huh, se necesita su información genética. ¿No? Así como nosotros tenemos nuestra información genética, igual los virus tienen su información genética. uh Y -huh, en ese caso, en el caso de la vacuna de RNA mensajero, solamente se necesita una porción de toda la información genética del virus. Entonces son uh vacunas -huh, bastante seguras, porque no estás trabajando con el virus, a diferencia de las otras alternativas en el que necesitas tú multiplicar al virus, ¿no? Como el caso de la vacuna de inactivadas, como el caso de Sinopharm, que ellos sí requieren crecer al virus en el laboratorio, multiplicar al virus en el laboratorio en grandes cantidades y luego matar al virus, matar entre comillas, uh -huh, y eso utilizarlo como vacuna. En el caso de Pfizer y Moderna, ellos usan una porción de la información genética, no manipulan al virus, y esa información genética la utilizan para que nuestro cuerpo desarrolle la porción más importante del virus, produzca uh una -huh, parte del virus y que de esa forma nuestro sistema de defensa pueda desarrollar una respuesta frente a esa parte del virus. Entonces, uh es -huh. una tecnología que se ha mostrado bastante segura, no tanto en las otras candidatas que se están corriendo para otras enfermedades, y que se ha mostrado bastante eficaz para SARS-CoV-2. Claro. ¿Por qué si hasta hace 5 o 6 meses decían ustedes directamente, los especialistas, eh, con el 70% podemos llegar a la inmunidad de rebaño? ¿Y por qué me cambiaron esa cifra y ahora es 90-95? ¿Qué pasó? Bueno, eso es algo que varios han dicho. Yo, precisamente desde un inicio, yo siempre decía que nunca debimos buscar la inmunidad de rebaño. Esa fue una aberración en general de muchos investigadores en el mundo. Yo siempre fui crítico de eso. Si ¿Por mis qué? amigos que nos ¿Por qué están viendo crítico? ¿Por... me siguen en Twitter, podrán ver que desde un Uh inicio -huh, yo decía que la inmunidad de rebaño era... ¿Por qué? La pregunta es por qué yo era renuente a creer en eso, porque uh precisamente -huh, las enfermedades respiratorias se transmiten distinto a otras enfermedades. Las enfermedades respiratorias, cuando uno desarrolla una inmunidad, esta inmunidad que desarrollamos, si yo me enfermo de influenza, yo estoy uh -huh, protegido, tengo desarrollo de inmunidad que me va a evitar llevarme la muerte o desarrollar una enfermedad grave, pero no va a evitar que me infecte. Yo me puedo uh volver a -huh, infectar, pero no me va a matar, no me va a llevar al hospital. Y esto pasa en general con las enfermedades respiratorias. Y era mucho de esperarse porque hay otros coronavirus en humanos que también hacen lo mismo. La reinfección es bastante común en las enfermedades respiratorias. Lo que no es común es que después de una reinfección sí te vuelvas a infectar y que te mate. Eso es altamente raro. Entonces, bajo ese criterio de que la inmunidad que desarrolla un individuo eh, no evita que me reinfecte, que me vuelva a infectar, eh, era bastante, eh, era pensar de que la gran mayoría de las personas nos íbamos a infectar, nos vamos a infectar en algún uh -huh. momento. Eh, pero el objetivo es que desarrollemos inmunidad que nos mate antes de que nos infectemos, ¿no? Claro. Ya O sea, sea estar por una vacunados infección leve, antes que nos moderada chapen. o por la vacuna. Exacto, Uh -huh. exacto. Estar vacunados antes que nos infectemos con el virus. De esa forma, Ok. nosotros vamos a convivir, vamos a desarrollar inmunidad, vamos a convivir con el virus
como pasa con los otros coronavirus que conocemos. Los humanos conocemos otros coronavirus. Hay otros coronavirus que simplemente nos causan una rinitis, una secreción nasal, ¿no? Un dolor de cabeza ligero. Hay 4 coronavirus que nos causan eso, que ya los conocíamos antes. Son Ya, completamente pero distintos a igual, este SARS-CoV-2. claro, Pero pero este es el igual, o sea, objetivo. claro, pero igual, escúchame, Juan, eh, todos decían, hay que vacunar a todo el mundo para que cuando lleguemos al 70-75% estemos en inmunidad de rebaño. O sea, ¿por qué ese 70-75 ahora ha cambiado a 90-95? Si igual El estamos 70, hablando de gente que se tiene que vacunar. el 70% nace a raíz de lo que se conoce como el R0 del virus, es decir, la Ujú, capacidad de un individuo a cuántos de otros infectar. individuos puede contagiar. Entonces, Ujú, estimados iniciales consideraban que un individuo podía contagiar a 3 personas. De acuerdo a ese cálculo, uno hacía un análisis matemático y calculaba el 70-75%. Pero ujú, conforme, como te decía, va avanzando, van apareciendo nuevas variantes, el virus va cambiando, el virus se hace más infectivo, los individuos comienzan a transmitir el virus más frecuentemente, y a ese individuo que infectaba a 3 pasa a infectar a 5 o pasa a infectar a 6. Entonces el porcentaje, mientras ese R0 que te decía, o la capacidad de infectar a más individuos sí, se incremente, el porcentaje umbral mínimo que necesito es mucho más alto. va a crecer. Entonces ahora ya Ajá. estamos hablando de llegando a porcentajes de 85-90%. Ujú, Entonces, bajo ese sí, escenario donde en esta enfermedad respiratoria es bastante fluctuante, esa posibilidad de que un individuo infecte a 2, a 3, a 4, 5, era bastante irreal considerar un umbral de inmunidad de rebaño. Entonces, la ujú. inmunidad de rebaño, en mi opinión, siempre fue un error. Lo que teníamos que priorizar no era llegar a la inmunidad de rebaño, sino evitar el contagio, que es lo que tenemos que hacer y es el principal objetivo, evitar el contagio hasta que lleguen las vacunas. Antes de la aparición de las nuevas cepas, de las mutaciones y la aparición de las nuevas cepas, te estoy hablando del mes de septiembre, octubre, noviembre, acá en Perú, en donde todo se tranquilizó y prácticamente volvimos a una normalidad, ¿no? Engañosa, pero normalidad al fin y al cabo. ¿Habíamos llegado a la inmunidad de rebaño o no? No, no, no. Antes de pasar a eso, el virus SARS-CoV-2 tiene solamente una cepa, es lo que consideramos Ujú, en virología. Solamente una cepa. Lo que tenemos son variantes, ¿no? ajá, Hay que definir eso porque hay una diferencia. Una cepa es, si aparece una nueva cepa, esta nueva cepa tendría que tener un comportamiento, entre comillas, comportamiento distinto al original. Lo que conocemos ya, ahora son de estas variantes que tienen ligeros cambios en la forma del virus, en la característica del virus, pero que en general no cambian su comportamiento. Entonces, por eso las llamamos ujú, variantes. Si es que en el escenario, que esperemos que no, que aparezca una cepa, esta cepa tendría que tener una característica distinta al original. Es decir, que ya no haga, por ejemplo, problemas respiratorios y que haga, por ejemplo, problemas urinarios o ya. problemas todo digestivo de diarrea. Esa ya sería una cepa. Entonces Ya, ¿pero es factible eso o no? ¿Es factible eso o no? es factible, altamente improbable hasta ahora porque ya hemos pasado por un poco más de un año de conocer al virus y con toda Ujú. la presión inmunológica de defensa no ha emergido una nueva cepa, pero siempre la posibilidad está abierta, ¿no? Ajá. Esperemos que no pase y que lleguen las vacunas antes de que ese escenario posible suceda, ¿no? Ahora te Yendo pregunto, a la exacto. pregunta que me decías, ¿cuál era que se me fue? No, o sea, estuvimos a punto o Ah, la inmunidad llegamos de a inmunidad rebaño. de rebaño en el mes de septiembre, octubre, noviembre, o no, porque todo el mundo ya ha sido una vida prácticamente normal. No, lo que llegamos es que las poblaciones que usualmente hacía su rutina normal, Ujú, gran parte de esa población se había infectado y había desarrollado un cierto grado de inmunidad. Pero todavía ujú, había una población mayor que aún no se había infectado, que no se había enfermado, que era inmunológicamente susceptible. ¿Qué es lo que ujú, comenzaba a pasar? Conforme el escenario se ha ido liberando,
esta población que estaba inmunológicamente susceptible, que no tenía defensas porque no se había enfermado antes, ha comenzado a exponerse al virus y la transmisión ha comenzado de nuevo. Una de las formas de estimar la inmunidad en una población es hacer estudios de seroprevalencia. ¿Qué es la Sí. seroprevalencia? Es tomar una muestra de sangre y ver si tengo anticuerpos frente al virus. Entonces, Ujú. esa es una herramienta que debimos haber hecho. Desafortunadamente, los estudios de seroprevalencia que se han hecho en el país han sido de mala calidad, no solamente por el diseño del estudio, sino por las herramientas que se han usado, ¿no? Ujú. Ya sabemos que estas pruebas rápidas serológicas de sangre es mucho más fácil arrojar una moneda al aire que tener un resultado factible por estas, por alguna de estas, porque hay otras que hayan mejorado bastante. Entonces, Ujú. esos resultados han sido un poco sesgados, ¿no? Entonces, ese porcentaje que en un inicio se decía 70% en Iquitos, Ujú. precisamente se ha hecho utilizando muchas de estas pruebas. Entonces, hay ciertas características que no nos han permitido estimar cuánto de la población de una región determinada se ha expuesto al virus, que es lo que mide una seroprevalencia, y a partir de la cual podemos estimar protección en una población. Eh, Te voy a dar una opinión como ciudadano, ¿ok? Como ciudadano. Eh, Siento que la ciencia en el Perú, a ver, y cuando hablo de la ciencia, englobo un montón de profesiones y de especializaciones, eh, lo médico, lo científico y todo lo demás, recibió un duro golpe con lo del vacunagate. O sea, no porque hayan vacunado al presidente o a los ministros, ¿ok? Sino que muchos también utilizaron directamente esa, ese estatus de poder, ¿ya? Para beneficiar directamente a familiares y ese tipo de cosas. Y eso a la población le dolió mucho. Y sí, de alguna u otra manera, siento que la ciencia en el Perú recibió un golpe duro. Pero hace días nada más acabamos de recibir otro golpe duro. El hecho de que se filtre información que teóricamente es confidencial por parte de la universidad o una de las universidades más prestigiosas en el Perú con relación a esto de los estudios clínicos y que salgan e interpreten los números y los porcentajes eh, por un interés estrictamente político, esto desvirtúa absolutamente todo y me parece que es el segundo golpe a la ciencia. ¿Tienes alguna opinión o estoy equivocado? No, no, es perfectamente entendible la sensación que ha dado tanto el vacunagate y estos eventos de filtraciones de informes preliminares, ¿no? Y Uh créeme -huh. que si la población en general se ha sentido impactada, créeme que la comunidad científica peruana en general, peruana y que reside fuera, nos hemos sentido tremendamente golpeados, muchísimo más, ¿no? Porque hay quienes tratamos de hacer los esfuerzos para que se reconozca a la ciencia en Perú, que se reconozca la ciencia afuera, que se hace en Perú. Y esto desafortunadamente no contribuye, ¿no? Nos perjudica, ¿no? Porque Uh -huh. quieran o no, y ciertamente uno puede decir, pero este es un grupo de personas, ¿no? De un ensayo clínico, pero la comunidad científica en el Perú es pequeña Claro. y todo lo que suceda eh, se ve desde afuera, ¿no? Y entonces Uh -huh. nos ponen a todos en el mismo saco y definitivamente nos perjudica. Entonces nos duele mucho más a nosotros eh, que incluso lo que pueda percibir la comunidad en general, ¿no? Entonces, si hemos tenido hemos tenido que remar contra la corriente desde hace mucho tiempo, vamos a tener que hacerlo y lo vamos a hacer y esto nos va a servir de enseñanza para todos y vamos a tener que pelearla, a pesar de que no hayamos estado involucrados en esto, Uh -huh. pero si queremos que la ciencia sea reconocida afuera, tenemos que hacerlo, ¿no? No nos podemos quedar en Ok. esto. ¿Y qué le dices al que se asustó? Observando ese informe periodístico, observando esos números que, a ver, el común de la gente no va a entender, simplemente va a creer por una cuestión Sí, de ignorancia natural y propia, como yo, por mira, ejemplo. O aquí sea, yo te voy qué a le ser decimos? sincero, yo, Cómo cotejamos esa situación? yo te voy a ser sincero y la verdad yo estuve muy indignado hace unos días. Ya se me Uh ha -huh. bajado la indignación, pero lo que te puedo decir ahora es que
acá hay o dos cosas, ¿no? Porque ahí había un periodista y un biólogo, profesional biólogo, hablando de muchas mentiras, ¿no? Cogiendo una tabla, dos tablas y haciendo inferencias completamente erróneas, completamente falsas. Y acá hay dos razones. O la persona, el señor Bustamante, candidato al Congreso por un partido, o desconoce completamente cómo funcionan las vacunas, cómo se desarrollan los ensayos clínicos, y tiene una completa ignorancia acerca de estos conceptos biológicos, o ha tenido una muy mala intención. No existe otra razón. O es desconoce completamente estos conceptos, o ha tenido una mala intención. Entonces yo quiero pensar que el ex jefe del INS no tiene estos desconocimientos. Entonces, evidentemente, acá hay un componente político. Ok, Entonces, ok. el mensaje a la gente es claro. Las vacunas funcionan, las vacunas, si yo me inyecto, me inoculo con la vacuna de Sinopharm, no voy a tener un mayor riesgo de sufrir de COVID, que esa es una de las más aberraciones, más grandes aberraciones que he escuchado en un año y un poco más de que conocemos al virus, que alguien, un profesional biólogo como el doctor Bustamante diga que quien recibe la vacuna de Sinopharm tiene mayor posibilidad de tener COVID que uno que reciba placebo. Ese es un desconocimiento tremendo, incomprensible, que solamente linda con lo delictivo. Hay que ser sinceros acá y directos, ¿no? Yo no estoy más calmado ahora, pero realmente nunca lo había escuchado de un profesional que debería conocer estos conceptos. Ok, pero sabes lo que, te voy a decir algo que he escuchado mucho en estos días. De la gente común, ¿ah? Y lo he escuchado en la calle, lo he escuchado en mi familia, lo he escuchado en mi familia y por eso te lo traslado. Ok, la explicación que me acabas de dar no me alcanza. O sea, dime tú si ese 33 y ese 11 son verdaderos o si al final del estudio esos números van a variar para más, para poderme quedar un poco más tranquilo. A ver, en esa tabla que se presentó en ese programa periodista, yo no suelo ver ese programa, pero me he visto forzado a verlo y he visto la tabla, ¿no? Esta famosa tabla que se ha presentado. Cuando uno hace el análisis de la tabla, hay que recordar que las vacunas, te explicaba en un inicio, las vacunas tienen como objetivo controlar la enfermedad Sí. que me lleve al hospital o que me mate. No tiene como objetivo controlar la infección. Yo vacunado me puedo infectar, pero por el hecho de estar vacunado me va a proteger de llevarme al hospital o de morir, que eso es lo que queremos ahora, ¿no? Sí. Entonces, ¿qué es lo que han hecho estos señores? Han agarrado un rubro que dice positividad PCR. La positividad PCR lo que mide es la infección. Y si ya estamos partiendo por el inicio de que la vacuna no previene la infección, evidentemente no va a haber una diferencia en ese parámetro. Te corto Entonces, ahí, te corto ahí, te corto ahí, te corto ahí. Entonces esto quiere decir, si en vez de 33 y 11 decía 1 y 0, igual no pasaba nada, porque exacto, teóricamente lo que pensaban encontrar en el ensayo, en el estudio, es que por ahí hubiera 100% de contagibilidad. exacto, exacto. Por eso es que si el porcentaje incluso sería menos, es irrelevante, porque ese no es el objetivo de las vacunas. El objetivo de las vacunas es medir enfermedad. Y para medir enfermedad, tengo que medir una serie de criterios, que incluye ciertamente la positividad de PCR, pero incluye 4 o 5 parámetros más. Ese es el combo que tengo que Sintomatología. analizar. Sintomatología, Sintomatología. es decir, tengo impacto pulmonar, tengo lesión, tengo neumonía, tengo desaturación, estoy con fiebre que no la puedo controlar. Todas esas características son las que se tienen que medir. Y en esa misma tabla que presentan, hablan de hospitalizaciones. Hay un rubro de hospitalizaciones. Y en ese rubro de precisamente hospitalizaciones, el porcentaje de eficacia es arriba del 90%. ¿No? Entonces, han preferido centrarse en un parámetro que es irrelevante, porque, repito, las vacunas no previenen la infección, y han dejado de lado el parámetro que sí debió haber sido analizado, que es la hospitalización. Entonces, si la vacuna es capaz de protegerme o de reducir el riesgo en un 91% de llevarme al hospital,
esa es un parámetro que sí sería informativo, que sí es relevante relevante conocer. Entonces, evidentemente aquí había una mala intención de ambos. Eh, el día que me vacune, o sea, ¿cuánto tiempo me dura la vacuna? Pregunta de también el ciudadano común, mortal. Hasta ahora lo que se sabe es que las vacunas nos protegen por alrededor de 4 o 5 meses. ¿Por qué digo este tiempo? Porque no tenemos una bola de cristal para saber cuánto más nos va a proteger. Cuando digo 4 o 5 es al menos 4 o 5 meses. ¿Y por qué al menos? Es el tiempo que recién hemos medido desde el desarrollo de las vacunas. ¿Cómo se mide esto? A los vacunados se le hace seguimiento en el tiempo. Han pasado desde que se han desarrollado las vacunas 4 o 5 meses y hasta ahí se tienen los datos que la inmunidad se mantiene hasta ese tiempo. Muy Pero la probablemente el expectativa, tiempo, esta pero la inmunidad se expectativa, ¿cuál es? mantenga. Se mantiene. La expectativa Claro, por para los eso te digo, coronavirus es, para los otros coronavirus similar que ya conocemos, la expectativa es 2 años, ¿no? Ahora, este coronavirus evidentemente es distinto a los otros coronavirus que ya conocemos, ¿no? Entonces, hacer una precisión, una extrapolación de un coronavirus que se comporta distinto claro. es un poco erróneo. Pero estos otros coronavirus tienen al menos una inmunidad de 2 años. Okay. Y lo que se esperaría en este caso es que podría ir por ahí, o al menos cercano a eso, pero esperemos los datos, esperemos los resultados. Si la inmunidad se mantiene mucho más de eso, es mucho mejor para todos nosotros. Voy con la pregunta más seria de la noche. Al doctor Juan More Bayona, especialista, investigador de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, con toda la seriedad del mundo. Si yo me pongo la vacuna, ¿en cuántos meses me sale cola de perro? Las vacunas no cambian en absolutamente nada nuestro material genético. Esa es una de las cosas que los antivacunas esgrimen, ¿no? Que las vacunas van a modificar nuestro ADN y eso no tiene fundamento, no tiene una base de nada, porque uno comienza a pensar, bueno, pero de repente puede tener una base, no tienen absolutamente base en nada. Y esto viene a raíz de las vacunas de tipo ARN mensajero, ciertamente, ¿no? Que usan la información genética. Dos razones, dos chiquitas. Tenemos a nuestras células, todos conocemos a las células que lo hemos estudiado en el colegio, ¿no? Sí. Que tienen un núcleo y tienen la parte afuera que la conocemos como el citoplasma, todas partes. Cuando nosotros nos inyectamos la vacuna de ARN mensajero, como la de Pfizer o la de Moderna, esta información genética llega a la región del citoplasma. Ahí es donde se producen las proteínas, y eso es lo que se busca, que esa información genética sirva para producir una proteína del virus. Nuestra Pero no toca el nuestra información genética está en el núcleo. Entonces son dos compartimientos distintos. La vacuna llega a la parte del citoplasma de la célula y nuestra información genética está protegida en el núcleo. Entonces físicamente es imposible que esta ARN de la vacuna llegue al núcleo. Esa es una de las razones. La otra de las razones es que el ARN de la vacuna es una molécula que se degrada muy fácilmente, no se mantiene en el tiempo. Solamente sirve como una plantilla, es un mensaje, por eso se denomina ARN mensajero. Lleva un mensaje. Y se produce una proteína y ese ARN se degrada muy fácilmente. Por eso es que las vacunas de Pfizer y Moderna se tienen que mantener a menos 80 grados, menos 70 grados, porque su característica es que se degrada fácilmente. Entonces, cuando entran nuestras células, llevan el mensaje, nuestras células producen de forma transitoria esta proteína a partir del mensaje, pero el ARN se degrada fácilmente. Entonces, no habría forma de que ese ARN mensajero impacte en nuestro material genético y nos cambie y nos crezca una cola o un tercer brazo. Esas cosas son imposibles de que suceda. Y ya para terminar, la última, porque esto tiene que ver con la ansiedad de la gente, ¿no? Y con las expectativas, con la ansiedad y con los sentimientos de la gente. ¿Cuándo le voy a poder dar un abrazo, un beso a una persona que no viva conmigo? ¿En cuánto tiempo?
Lo que estamos viendo, y es un resultado que ha salido hace poco, la FDA ha sugerido que mientras haya población vacunada, por ejemplo, mientras los individuos estén vacunados y sea una población pequeña, esos individuos ya pueden entrar en contacto mientras tenga ciertas condiciones, es decir, que sea una población pequeña y que se asegure que los individuos estén vacunados. Entonces, mientras más rápido nos vacunemos, más rápido vamos a regresar a la normalidad, a hacer lo que solíamos hacer, ¿no? Abrazarnos entre nosotros, que somos bastante... O sea, o sea, si por ejemplo el 100%, el 95% de mi edificio se vacuna, podemos hacer una parrillada. Exacto. Si ese 5% tendrá que quedarse en su casa y el Ujú. 95% sí podrá hacer una reunión, una parrillada, porque entre esos 95% el virus ya puede circular y esos individuos no morirían porque ya están vacunados. Pero ese 5% restante tendrá que vacunarse o se perderá la parrillada. Ok, listo. Doctor Juan More Bayona, gracias. Realmente ha sido muy interesante, muy didáctico, muy ilustrativo haber conversado con usted. No, Daniel, un gusto de que me contactaste. Yo dije, vamos, porque en realidad hay que llevar esta información. Son temas bastante complejos. Quienes estamos haciendo esto de llevar la información, tratamos de aterrizarlo. Sé que a veces se nos Ujú. pasa y hay algunos términos que quedan ahí en el aire, pero ojalá que haya servido para llevar la información a los que nos siguen, ¿no? Esa es la idea. Es lo que he tratado de hacer la pregunta que hace el tipo común de la calle, no el periodista, de repente no el que está investigando todos los días acerca del tema. Sí, 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 esa es la idea, llevar la información a la gente, ¿no? Y que la gente deje los mensajes de WhatsApp y esos memes que comienzan a circular, falsa información, los fake news, y que tengan información fidedigna y que confíen en la vacuna, sobre todo. Ujú. Ojalá que pronto volvamos a conversar. Gracias, ¿ah? De nada, gracias a ti, Daniel.